Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, doc. Okay. La presentación, ¿se ve bien? Sí. Salina González. ¿Está en otra clase? Bueno, entonces vamos a ver, vamos a terminar de ver este tema de vejiga neurogénica y empezar a ver otro tema que está muy relacionado, que se llama incontinencia urinaria. Vamos rápido a ver, ya esto del tratamiento lo habíamos visto, me parece que ya lo habíamos comentado. Si nos quedamos en esto, lo vimos la vez pasada, ¿sí, verdad? Sí. Bueno, vamos a hacer como un recordatorio. La vejiga neurogénica, habíamos dicho, dependiendo de cuál es el tipo, hacia qué espectro se iba el tipo de vejiga neurogénica, hacia retencionista o hacia hiperactiva o espástica, pues es el tratamiento. Hemos comentado a grandes rasgos un recordatorio. La vejiga neurogénica es de las que no tiene sensaciones, arefléctica o retencionista, que no saca la orina, pues el tratamiento debe ser sondaje intermitente. Habíamos comentado que los pacientes, los familiares se ponen la sonda para sacar la orina o una sonda a permanencia. Si es el otro espectro, que es el de vejiga neurogénica, pero hiperactiva o espástica, pues nos vamos al tratamiento serían algunos de estos. Empezamos con medicamentos tomados, que son los más comunes, oxibutinina y tolterodina, son antimuscarínicos y lo que se encarga es de relajar, de bloquear los receptores muscarínicos para tratar de evitar esas contracciones involuntarias y tratar de distender un poco la vejiga. Explicado de otra forma, es como relajamos la vejiga un poco para poderla, que no se le esté saliendo la orina y para tener más capacidad. Si esto no llegara a funcionar, la siguiente opción, bueno, de estos medicamentos hay medicamentos nuevos que también son otras opciones, irlos progresando para ver cuál sería la idea. Si ninguno de estos funciona, pues nos iríamos a aplicar toxina botulínica, ya lo habíamos comentado también, una cámara en la vejiga, inyectamos en la pared vesical toxina botulínica para relajarla y para que no tengamos el problema de espasticidad y de contracciones del detrusor. Si esto no funciona, tenemos una última opción que es más delicada, más compleja, muy especializada, que es colocar un neuroestimulador en las raíces sacras, que es como un marcapasos. Entonces este neuroestimulador va a controlar las señales nerviosas hacia la vejiga y hacia el proceso de micción principalmente. ¿Cuáles son los objetivos de los tratamientos? Esto es importante, se los recuerdo. Proteger las vías urinarias superiores, que es lo mejor, o sea, los riñones, que ese es el principal objetivo de todo tratamiento de la vejiga neurogénica. Evitar que los riñones se dañen y por lo tanto pues, que queden con insuficiencia renal y poner en riesgo la vida. Y ya otros secundarios objetivos, pues que puedan orinar el paciente bien, que mantenga la continencia, que puedan orinar a la hora que ellos deciden y que no se les escape la orina sin requerirlo, que no tenga necesidad de sonda y con ello pues también disminuir el riesgo de infección con todo lo demás. Entonces estos son los objetivos de dar un tratamiento a las vejigas neurogénicas. Eso ya lo habíamos comentado. La vejiga arefléctica pues no siente el paciente, se queda con la orina adentro, provoca problemas, infecciones y posiblemente daño a los riñones. El tratamiento igual, si el paciente no siente pero saca la orina, hay pacientes que sacan la orina pero no sienten, pero si van al baño orinan, entonces el paciente hay que decirle, ¿sabe qué? Pues aunque no tenga ganas de orinar, tiene que ir a aprovechar o tratar de ir cada 2 horas máximo, hora y media, 2 horas, para que su vejiga se empiece a acostumbrar y saquen la orina y no se quede con toda la orina adentro. De ellos opciones también, sondaje intermitente, la sonda a permanencia, o les había comentado, hay veces que también alguna obstrucción en la salida nos afecta y ayuda a que no saquen la orina a los pacientes. Entonces podríamos intentar, si creemos que es la opción, abrir un poco el cuello de la vejiga o quitar la próstata para tratar de que el paciente pueda orinar más fácil y no se quede con tanta orina. Un tipo también particular de pacientes con vejiga neurogénica pues son los que nacen con el mielomeningocele. Estos problemas afectan la médula como tal.
y pues va a generar las dos situaciones. 2/3 pueden tener vejiga espástica, ser de cualquiera de los dos tipos, ya tenemos que hablar qué síntomas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tratar a este paciente? Controlar la continencia y preservar la función renal. Igual, los tratamientos son iguales, sondaje intermitente, dependiendo de hacia dónde se vaya, si es retencionista, si es espástica, los anticolinérgicos. En estos casos de espina bífida se puede intentar tratamiento quirúrgico o en dado caso una neuroestimulación. Y llegamos a esto que ya aquí creo que nos quedamos la vez pasada. ¿Cuáles son las principales complicaciones de la vejiga neurogénica y lo que queremos evitar? Ya los comentamos ahorita, infecciones de vías urinarias. En pacientes que retienen orina, pues esto provoca infecciones. El tratamiento de la sonda, pero la sonda también pudiera llegar a generar infecciones. Aquí lo importante es que la presencia de la sonda nos va a dar más beneficio que perjudicar. Nada más tener en mente que pudiera haber consecuencias también a causa de tener una sonda todo el tiempo. Es un cuerpo extraño y eso puede infectarse. Por eso la opción podría ser la de el sondaje intermitente. ¿Qué complicaciones puede haber aparte de una infección normal? Pues abscesos, prostatitis, epidemias. Y el más importante que les había comentado es esto, ¿no? La hidronefrosis. La retención de orina, el aumento de las presiones vesicales, pues van a provocar que haya hidronefrosis y daño a los riñones, ya sea porque no baja la orina o porque se refluye. Entonces, esto es necesario pues tratar el problema que lo esté ocasionando. Y la otra, la formación de cálculos. Habíamos dicho que una orina que no se mueve, que está estancada, y algunas alteraciones en el electrolito pues nos van a generar un aumento y en el riesgo de formación de cálculos. Entonces, ¿qué es lo que nos da estas complicaciones que hay siempre? Pues que quede orina adentro, que las presiones de la vejiga estén aumentadas en pacientes con vejiga espástica, y también la inmovilización nos puede generar, la inmovilización principalmente de orina, pues nos va a generar los cálculos. ¿Sale? La éstasis urinaria, que ya lo habíamos comentado. Aquí hay una parte importante que comentar. Hay algo que se llama disreflexia autonómica o autónoma. Esta disreflexia es un reflejo que se provoca con alguna estimulación en la vía urinaria, principalmente en pacientes que tienen lesiones medulares a niveles entre T1 y T5. Estos pacientes pues normalmente son parapléjicos o pueden ser más arriba, pero bueno, ¿cuál es lo importante? Que por ejemplo estos pacientes hay ocasiones que nosotros les tenemos que cambiar la sonda o poner la sonda si es que están en retención y nos pueden llegar a hacer esta disreflexia autónoma. Es un reflejo muy severo que puede poner en peligro la vida del paciente y el paciente da cuenta que está en retención y empieza a hacer ese estímulo, o nosotros le ponemos una sonda y puede hacer este estímulo. Casi siempre es por la retención, o al momento que nosotros hacemos el cambio de sonda, puede generar este estímulo que se llama disreflexia autonómica y que se presenta con elevaciones muy importantes de la presión, picos arteriales de presión arterial muy elevados y bradicardias importantes, un reflejo. Entonces el paciente pues empieza a sudar, se empieza a sentir mal, se desmaya, el corazón pues le late muy lento y la presión le sube al máximo. Entonces los pacientes pueden infartar, pueden un EBC o alguna situación así del reflejo tan importante. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros tengamos que cambiarle una sonda, poner una sonda a un paciente en retención con lesiones en la médula de T1 a T5, pensar en que puede haber esta situación que se llama disreflexia. Debemos de actuar de inmediato, poner la sonda para quitar ese estímulo de la retención y podemos dar nifedipino. A veces los pacientes pues se premedican ya con nifedipino antes de ir cuando ya es un paciente que sabe que lo provoca, que tiene este problema, casi siempre ellos se automedican antes para evitar esta complicación. ¿Cuál es el pronóstico? Pues, lógicamente a estos pacientes les va a ir bien si los atendemos adecuadamente. Aquí el problema pues, es la calidad de vida. Pacientes que pudieran llegar a necesitar sonda de por vida, pues sí va a ser un poco complicado. Pero bueno, aquí lo importante, como les dije, es preservar la función del riñón. Si para ello necesitamos dejar una sonda ahí todo el tiempo, pues vamos a tener que hacerlo. Puede ser el sondaje intermitente es una opción, la sonda permanente que puede ser por el pene, o la otra es hacer una talla, una cistostomía suprapúbica y dejarles ahí la sonda pues ya de por vida, ni modo. Estas sondas se cambian cada 6 semanas, cada 4 semanas, cada 8 semanas, dependiendo del material y cómo les vaya con las infecciones, pueden cambiarse cada cierto tiempo. Entonces, esos pacientes hay que tratarlos, hay que diagnosticarlos bien
y ver cuál es el problema para ver cuál es el tratamiento. Entonces, como les digo, pues lo ideal o lo que buscamos es, y bueno, y un extra, pues que se formen los cálculos, ¿sale? Ahorita ya hay otros nuevos tratamientos, lo de la neuroestimulación sacra, que antes no estaba, nos puede ayudar con ciertos pacientes con este tipo de vejiga, pero bueno, al final de cuentas sí son pacientes pues delicados, no les va a ir del todo bien. Yo digo, el hecho de vivir a lo mejor con una sonda todo el tiempo pues no es tan conveniente, pero bueno, al final de cuentas hay que evaluarlos y hay que valorar qué tipo de tratamiento podríamos ofrecerles a estos pacientes, ¿vale? Eso es lo que nos quedaba de ver de lo que era vejiga neurogénica, y ahorita vamos a empezar a ver lo de incontinencia urinaria, que es un tema pues, relacionado en cierta forma con el anterior de vejiga neurogénica, en el hecho de que algunos tipos de vejiga neurogénica pues, pueden dar síntomas parecidos a la incontinencia, o dentro de los síntomas de la vejiga neurogénica puede haber la incontinencia urinaria. A ver, alguien que quiera participar, ¿qué nos pueden decir de la incontinencia urinaria? ¿Qué tipos de incontinencia urinaria conocen? Bueno, primero, ¿quién quiere decirme qué significa incontinencia urinaria? ¿Cómo la definimos la incontinencia urinaria? Pues la incontinencia urinaria es lo que es la pérdida de control de la vejiga, que varía desde una pequeña pérdida hasta grandes cantidades, ya sea al reír o pues al toser. Va a ser una incapacidad de controlar al orinar. Ok, bueno, es una buena definición. Ya abarcas ahí muchas cosas. Ya incluso abarcas un tipo especial de incontinencia, que eso es la siguiente pregunta. Ahorita vamos a ver que la incontinencia urinaria, pues prácticamente es la incapacidad para retener la orina, como dices, en otras palabras, o la pérdida involuntaria de orina, ¿sale? Así se define, es un síntoma de cualquier pérdida involuntaria de orina. Ahora, ¿cuáles son los tipos de incontinencia urinaria? Entonces sería el siguiente. Ya vimos que la incontinencia pues, es pérdida involuntaria de orina, cualquier causa que sea. ¿Y cuáles son los pues va a existir la de esfuerzo, la de urgencia, la mixta, reabsorción y la de ejercicio, atlética. Bueno, ahí habría que ver cuál es cada una, pero la atlética podría ser la de esfuerzo, o sería un tipo de esfuerzo principalmente. Bueno, entonces esos son las principales incontinencias. Hay varios tipos como podemos clasificar la incontinencia. Los más importantes, ahorita las vamos a ir viendo, pero bueno, es importante empezar con esto de la epidemiología. Es un problema pues muy común. No se habla tanto de esto porque pues, le da pena a los pacientes, ¿verdad? Hablar de que se les sale la orina, pero bueno, sí es común hasta cierto punto. Se ha visto en algunas estadísticas, dependiendo de los países, sociedades, grupos de edad, pues que es más frecuente al parecer en las mujeres que en los hombres. Es más frecuente en las mujeres jóvenes la de esfuerzo o mixta incluso, aumenta con la edad, y pues ahorita vamos a ver los factores de riesgo. En los hombres es un poquito menos común, aunque sí se presenta. Dice aquí en base a esta estadística que la urgencia podría ser más común, y cuando se presenta la de esfuerzo es casi siempre relacionada con esta cirugía que se llama prostatectomía radical. O sea, los pacientes que operamos de la próstata por cáncer casi siempre quedan con un tipo de incontinencia. Entonces, en los dos géneros se puede presentar. El hombre, ahorita vamos a ver, creo que ya vimos en la pasada lo que era la anatomía. Entonces, acuérdense que hay un esfínter interno y un esfínter externo. El esfínter interno forma parte del cuello de la vejiga y el esfínter externo está en la uretra posterior. Lógicamente, en la mujer, el músculo, el piso pélvico, la musculatura del piso pélvico hace que el esfínter externo tenga fuerza para contener la orina. En el hombre no tiene tanto que ver con el músculo como tal, sino que la válvula o el esfínter sí tiene su propia fuerza para contener la orina. Entonces, ¿a qué voy con esto? En las mujeres, por ejemplo, en pacientes con muchos embarazos, con obesidad, con aumento de edad, esta musculatura de la pelvis se disminuye la fuerza, entonces se relaja, se cae la vejiga, como dicen, ese músculo se debilita
y causa que el esfínter no tenga tanta fuerza. Entonces, en lugar de estar cerrado y apretado, está un poquito abierto y hace que la orina se salga. Habíamos visto en el otro tema que si hay alguna lesión de los nervios que afectan el esfínter o un daño sobre el esfínter como tal, como en el caso de fracturas de pelvis, que dañan el esfínter externo, pues el paciente o la paciente va a tener incontinencia urinaria, porque el esfínter externo es el principal que da la continencia. El interno no tiene tanta fuerza como para contener la orina. En los hombres, por eso, cuando operamos se incluye el esfínter y causan este tipo de incontinencia. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Pues el sexo femenino, por cuestión hormonal, de embarazos y demás, tiene relación con la edad avanzada, los músculos se debilitan, se caen, falta de ejercicio y demás. La multiparidad, pacientes con muchos embarazos, partos vaginales principalmente, hacen que ese músculo que les comento se debilite y puedan provocar más incontinencia, principalmente de esfuerzo. La menopausia también por cuestiones hormonales, índice de masa corporal, igual una paciente o un paciente obeso, pero más en mujer, por lo que les explico, que es más dependiente de la fuerza del músculo. Pacientes obesas pueden tener incontinencia urinaria por la debilidad de este músculo, se cae y hace que el esfínter no tenga la fuerza para contener la orina y se salga. Diabetes mellitus es otro factor de riesgo. Principalmente se relaciona, igual que la demencia o cuestiones de vasculares, cerebrales, por ejemplo, pudieran tener más relación con hiperactividad vesical, con el tipo de incontinencia de urgencia. Entonces, estos son los factores de riesgo más importantes. Algunos tienen que ver con un tipo de incontinencia, otros con otro. Digo, por ejemplo, paciente con cirugía pélvica o cirugía de próstata, en caso de cirugía radical de próstata, de cáncer. Habíamos visto en el otro tema que pacientes, mujeres también con cirugías de histerectomías o demás que te llevan los nervios, pueden tener incontinencia urinaria de esfuerzo por la pérdida del control sobre el esfínter por parte de los nervios o por debilidad del esfínter como tal. Entonces, estos factores de riesgo son importantes. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a ver los diferentes tipos de incontinencia? Vamos a tener que de los principales van a ser la de esfuerzo, la de urgencia y, como dijeron, la mixta. Esos son los tres principales. Vamos a ver ahorita que hay otros tipos, o pudiéramos clasificar las demás incontinencias diferentes a estas causas. Entonces, ¿en qué consiste la incontinencia de esfuerzo? Pues la incontinencia de esfuerzo, como el nombre lo dice, es cuando el paciente hace algún esfuerzo, que puede ser leve, moderado o severo, dependiendo, tiene una fuga involuntaria de orina. Los esfuerzos pueden ser toser, pueden ser estornudar, pueden ser hacer ejercicio. Hay pacientes que tienen esfuerzos que se les sale la orina incluso de levantarse de la silla, están sentados y al pararse en ese esfuerzo, al hacer ese esfuerzo de levantarse, se les sale la orina. Entonces varían los niveles o la intensidad con la cual se les sale la orina. Digo, pueden ser esfuerzos leves, pueden ser esfuerzos moderados, severos, dependiendo del nivel de problema que tengan. Entonces, los pacientes que tienen incontinencia de esfuerzo, la causa de su incontinencia normalmente es un problema a nivel del esfínter o en el caso de la mujer del músculo de la pelvis. Entonces, ejemplos de eso son, como les decía, en hombres, pacientes que operamos de la próstata por cáncer, alguna lesión de pelvis, una fractura pélvica que cause daño en el cuello vesical o en la uretra posterior, a nivel de la uretra prostática, y está el esfínter externo, y si se daña esto por una lesión, una herida, por un accidente, una caída, un choque, un atropellamiento, pues se va a lesionar la uretra y casi siempre va acompañada de fracturas de pelvis. En las mujeres, ya les había comentado, pues es normalmente una debilidad del músculo del piso pélvico, y también puede haber, en casos de alguna cirugía, pues daño a los nervios que afecten el esfínter externo. Entonces, ejemplos muy comunes, o los más comunes, pues pacientes con partos vaginales repetidos, que hayan costado trabajo, que hayan sido muy tardados, y lo que les decía es esto, disrupción del músculo y debilidad del músculo y de los ligamentos del piso pélvico. Entonces, es lo que le llaman la vejiga caída, es lo que provoca este problema. Esta es entonces la incontinencia de esfuerzo. La incontinencia de urgencia, ¿a qué se refiere? La incontinencia de urgencia, pues se refiere a que la paciente tiene ganas de orinar, pero esas ganas son
de urgencia, por así decirlo, imperioso, un deseo imperioso de ir a orinar. El paciente tiene las ganas de orinar, le dan la sensación de orinar y tiene que ir rápido. Y si no va rápido, o aunque vaya rápido, pues la mayoría o algunos de ellos se orinan, ¿no? No alcanzan a llegar al baño, por eso se llama de urgencia. Les da una urgencia por ir al baño y no alcanzan a controlar la orina y se orinan los pacientes. Entonces eso se refiere a la incontinencia de urgencia. Entonces, más se preguntan, nosotros podemos decir, señor, señora, ¿cuándo es cuando se le sale la orina? Cuando tiene ganas de orinar, cuando hace esfuerzos, cuando son las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que pueden causar este tipo de vejiga de urgencia? Ya vemos que las de esfuerzo, ¿cuáles serán las causas? Aquí en el caso de vejiga de urgencia, en la incontinencia de urgencia, perdón, pues puede ser una infección. Las infecciones, aparte del ardor y demás, pues nos pueden dar incontinencia urinaria por urgencia, que normalmente en este caso pues es temporal, damos tratamiento y se va a curar, pero bueno, habría que valorar si no es una infección. De todos modos, ya habíamos comentado, en todo tipo de patología urinaria hay que mandar un examen de orina para descartar una infección. Vejiga neurogénica, lo que habíamos platicado, un tipo de vejiga neurogénica nos da hiperactividad o espasticidad y eso genera incontinencia de urgencia, o la obstrucción de tracto urinario de salida. ¿Esto a qué se refiere? Pacientes con hiperplasia prostática, con estenosis uretral, alguna causa que esté obstruyendo la salida de la orina y que no deje que salga la orina adecuadamente. El esfuerzo que hace la vejiga por sacar la orina hace que empiece a tener cambios estructurales y empieza a haber una inestabilidad del músculo detrusor. Entonces el paciente hace esta obstrucción a largo plazo, hace que la vejiga se empiece a contraer sola. Ese esfuerzo cambia, hace una vejiga de esfuerzo, se llama. Entonces el paciente empieza a tener síntomas de almacenamiento o hiperactividad. Entonces el paciente empieza a tener contracciones de la vejiga sin querer, sin que todavía esté llena la vejiga y sin que el paciente quiera, se contrae el músculo y se sale la orina. Acuérdense que habíamos dicho que normalmente nosotros controlamos esta función, pero en estos casos, estos pacientes, pues el músculo se contrae solo y se orina el paciente sin poderlo controlar. Y pues la combinación de las dos pues es la incontinencia urinaria mixta. Si el paciente les dice que se le sale la orina en los dos, pues siempre nos dice, pues en los dos un poco, pero se me sale más cuando estornudo, cuando toso. Entonces ahí lo clasificamos, ¿no? Una incontinencia mixta de predominio de urgencia o predominio de esfuerzo, dependiendo cuál sean los síntomas principales, o si los dos son igual de molestos y de frecuentes y de severos, pues una incontinencia mixta. Para que tengan presente, estas son las más comunes: urgencia, esfuerzo y mixta. Pero bueno, también puede haber otro tipo de incontinencia que podemos englobar en otra situación. Hay una que le llaman incontinencia continua o extrauretral. Esta se ve más comúnmente con las fístulas. ¿A qué se refiere esto? Pues una pérdida constante de orina por otro orificio, ¿no? En este caso, por ejemplo, por la vagina. Hay pacientes que llegan con nosotros antecedentes, lógicamente, de alguna cirugía, alguna radiación, por radiación o por cirugía es lo más frecuente, que causan fístulas, o por abscesos que se rompen y hacen una fístula entre la vejiga y la vagina. Entonces estos pacientes empiezan a tener, o estas pacientes, mejor dicho, que son mujeres, se sale la orina a través de la vagina y todo el tiempo están orinando por ahí. Se le está saliendo la orina por ahí, mejor más que orinando, se le está fugando la orina a través de la vagina. Si nosotros exploramos a la paciente o la revisamos, pues vamos a ver que le sale orina por la vagina. Si ese es el caso, pues lo más común es que haya una fístula vésico-vaginal, y la otra es que haya un uréter ectópico, un uréter que haya, que en lugar de implantarse en la uretra, en la vejiga como debe de ser, pues se implanta más distal y vence esos esfínteres y empieza el paciente a orinar. Ten en cuenta que el uréter puede conectarse directamente a la uretra, pero en la parte distal o igual en otro lugar como en la vagina o hacia la piel, y generar una pérdida constante de orina. Lo más común, fístulas, y lo más común, vésico-vaginales, con pacientes radiadas, con cirugías por problemas oncológicos o abscesos o alguna complicación infecciosa. El otro tipo de orina que se menciona también, la de rebosamiento, ya lo habíamos comentado en la vejiga neurogénica. Pacientes que no pueden orinar, empiezan a acumular orina en la vejiga y llega un momento en el que la vejiga, en un principio la vejiga compensa esta acumulación de orina distendiéndose, pero llega un momento en el que ya no se puede distender más y lo que hace es empezarse a rebosar la orina como un tinaco que se desborda
Aquí también la vejiga está tan llena que se empieza a salir, vence ese músculo y más si no tenemos una fuerza adecuada del esfínter. Esta presión y esta cantidad de orina vence el esfínter y empieza a gotear el paciente o a caer chorros de orina. Entonces, este tipo de incontinencia se llama rebosamiento y son pacientes que no pueden orinar y que la orina se empieza a salir porque ya no hay más, ya no cabe más pues adentro de la vejiga. No es tanto de que no puedan contenerla, sino que ya no cabe más adentro de la orina. Entonces, pues es en casos de hiperplasia prostática es donde más lo vemos, estenosis. Y tratamiento, pues, lógicamente pondríamos una sonda. Otro tipo de incontinencia pues, se puede considerar la enuresis. ¿A qué se refiere la enuresis? ¿O qué significa enuresis? Es la pérdida de orina durante la noche, durante el sueño. No durante la noche, sino cuando el paciente está dormido, mejor dicho. Porque puede ser en la noche y no están dormidos, ¿verdad? Y eso se llama nicturia. Pero si se le escapa la orina cuando los pacientes están dormidos, que lo más frecuente es que sean niños, se llama enuresis. Ahora, la enuresis puede ser normal en niños hasta los 3 años. Después de esta edad, pues ya se considera algo anormal. O sea, ya en general a los 3, máximo 4 años probablemente, pues el niño debiera de controlar ya la orina, ya no se debería de orinar, él siente y se debe despertar para ir a orinar. Pero bueno, si hay pérdidas de orina en la noche sin que el paciente se dé cuenta, eso se llama enuresis. Bueno, mientras esté durmiendo, otra vez, no es durante la noche, sino durante el sueño o mientras está durmiendo, se llama enuresis y habría que buscar las causas. Lo más común y más frecuente en niños es que sean problemas psicológicos, los niños se orinan y que siempre son pacientes que tienen problemas sus papás, que están divorciando, que ellos tienen alguna situación especial, incluso abusos o demás, que pudieran ser la causa de la enuresis. Es una forma psicológica, digamos así, de manifestar ciertos problemas como tal. Es una forma orgánica de presentar algún problema psicológico. Otro tipo de incontinencia, que también está relacionada con vejiga neurogénica y con la incontinencia de urgencia, es la hiperactividad del detrusor. Como se había comentado, el detrusor del músculo se contrae solo a la hora que quiere o que tiene un estímulo y se contrae y no lo podemos detener y se le sale la orina. Pueden ser a veces estímulos de escuchar una llave de agua, por ejemplo, genera un reflejo que hace que el detrusor se contraiga, o si nos mojamos las manos a veces genera ese reflejo o esa hiperactividad del detrusor y sale la orina. La otra es alguna pues inconsciente. Aquí el paciente pues no siente, a diferencia de la urgencia que tiene la sensación y no puede aguantarse, o la de esfuerzo que hace el esfuerzo, el paciente no se da cuenta y de repente ya se orinó. Entonces es otro tipo de inconsciencia. Inconsciente es otro tipo de, a lo mejor, de incontinencia y a lo mejor tiene que ver más con una vejiga neurogénica también, donde está perdida la sensibilidad. Y el goteo posmiccional, pues también es un tipo de incontinencia porque bien o mal pues sí se sale la orina de manera involuntaria, pero siempre es después de orinar, ¿no? Que queda algún goteíto. Es frecuente verlo en pacientes con problemas de próstata, por ejemplo. Incluso podría ser uno de los síntomas que les podemos preguntar a los pacientes si gotean al final, y casi siempre esos pacientes tienen cierto goteo posmiccional. Pueden ser pacientes con problemas de próstata, pueden ser divertículos en la uretra. Hay unas bolsitas que se forman a veces en la uretra, se llaman divertículos, y esta acumulación de orina puede causar el goteo posmiccional o alguna estenosis en dado caso. Entonces, esto ya lo vimos también en la parte de la vejiga neurogénica. Pueden ser 2 funciones principales en la micción: una fase de llenado, una fase de vaciamiento, dependiendo de dónde sea el problema, o bueno, mejor dicho, en cada parte de las fases, ahí están involucrados, tiene que haber una función adecuada de todo. La vejiga, habíamos dicho que el detrusor funcione adecuadamente, y dentro de esta fase de llenado puede haber problemas que no sea, que esté hiperactivo en la actividad de este detrusor, o que esté hipoactivo, en causas neurogénicas, idiopáticas, que las sensaciones estén perdidas, que la capacidad vesical esté aumentada o disminuida, y que la uretra esté funcionando adecuadamente. Todo esto son los factores que influyen en una buena fase de llenado, y que la afección de alguno de esos pues nos va a dar diferentes tipos de problemas. Pero esto lo valoramos, lo manejamos y lo comentamos en la parte de la vejiga neurogénica. Entonces tiene que funcionar bien, que la actividad del detrusor esté normal, esté estable,
que los nervios estén completos, las sensaciones presentes, todo esto. Si algo está alto, bajo, disminuido, aumentado, pues va a dar algún problema. Y lógicamente, habíamos comentado, la uretra debe tener un adecuado mecanismo de cierre para que no se salga la orina, principalmente en la mujer. En la fase de vaciamiento también tenemos que valorar que tiene que estar adecuadamente funcional la actividad del detrusor y que la vejiga se contraiga adecuadamente para que pueda sacar la orina. Y como habíamos dicho, pues tiene que haber una sintonía, una sincronización entre esto, que la vejiga al momento de vaciar se contraiga y que la uretra se abra. Bueno, más que nada el esfínter y el esfínter externo y el interno, que el cuello de la vejiga se abra para que pueda orinar el paciente. Principalmente puede haber obstrucciones mecánicas que no permitan el vaciamiento adecuado. Bueno, si el detrusor no se contrae, pues no va a sacar la orina, que esté arefléctico o acontrátil, o que esté hipoactivo. Y también problemas a la salida de la orina, como puede ser obstrucción por la próstata, una hiperactividad del esfínter. Aquí hay una enfermedad que se llama disinergia de detrusor esfínter. Esto se ve en pacientes con problemas neurológicos, donde les había comentado, para que orinemos tiene que relajarse el esfínter y debe de contraerse el detrusor. Hay veces que con esta enfermedad, cuando es un problema neurológico, se llama disinergia de detrusor esfínter. Cuando no hay una causa neurológica, se llama disfunción miccional. ¿Y en qué consiste esto? Que el paciente contrae la vejiga, pero no relaja el esfínter. O sea, hay una disfunción. En lugar de estar sincronizados, ese se contrae, pero también está contraído y no deja salir la orina. Entonces aumentan las presiones en la vejiga. Y esta enfermedad principalmente tiene el riesgo de dañar los riñones por las presiones tan elevadas que presenta. Presiona la vejiga, no se abre el esfínter, entonces empieza a aumentar la presión en el sistema interno y llega a dañar los riñones. Entonces hay que estar muy al pendiente de esta enfermedad, principalmente en pacientes con lesiones medulares o con alguna lesión neurológica que pudiera tener este problema. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. El lunes terminamos de ver esto de incontinencia urinaria y pues ya los temas que vamos a ver, pues ya creo que ya van a ser los últimos, porque creo que nos queda la semana que viene y algunos días. Pues vamos a ver infertilidad y disfunción sexual. Esos son los temas con los que vamos a terminar. Ya parece que vimos los más importantes. Oncología, hiperplasia, infecciones. Parece que lo más común, litiasis, pues ya nos quedan esos temas que también son importantes, son frecuentes y hay que conocer. Infertilidad va a ser el otro tema y el otro disfunción sexual, los capítulos del libro que involucran esos dos temas. ¿Vale? Entonces el lunes terminamos de ver incontinencia, lean los capítulos, las dudas que haya, por favor, el lunes las checamos, anótenlas para que no se les olvide. Y ya después de las preguntas y de las dudas que haya, las resolvemos y terminamos de ver el capítulo y ya empezamos los siguientes días con disfunción sexual e infertilidad. ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos el lunes. Nos vemos. Gracias. Esté bien. En fin.